Hola, en esta clase vamos a ver escalas de medición. Las escalas de medición es cómo se operativizan algunas de las variables. Para esto ya vimos las variables, sabemos lo que son las variables, pero vamos a ver cómo se miden las variables que tienen tanto que ver en el método científico y tienen como método científico mucho que ver en epidemiología. O sea, estas son las herramientas que nos permiten medir y lo que nos permite medir nos va a permitir comparar y lo que nos permite comparar nos permite realizar sentencias, nos permite realizar hipótesis y nos permite realizar conclusiones. Entonces, todo esto es muy importante en cuanto a la medición y es muy importante para el método científico y sobre todo para el método que tiene la epidemiología que se basa en el método científico. La medición. Bien, es importante medir para poder objetivar. Se necesita tener una herramienta que nos permita comparar para poder saber si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Por eso, la medición es asignar un valor, asignar un número, asignar una calificación, algo que deseamos medir porque es objeto de nuestra investigación. Entonces, como dice el título en esta parte, es asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, población o un evento utilizando ciertas reglas. Recordemos que siempre es necesario que el trabajo pueda ser reproducible por otra persona que desee reproducirlo. Esto es algo fundamental en la vida profesional que se basa en el método científico. Entonces, la medición es algo inherente y consustancial a toda investigación, ya sea esta por la calidad de lo que estamos midiendo o por la cantidad de lo que estamos investigando. ¿Y por qué hablé de individuos, de poblaciones o eventos? Porque estamos centrados en la epidemiología. Estamos parados en la materia epidemiología. Bien, entonces vamos a medir variables. ¿Qué son las variables? Vamos a utilizar instrumentos de medición o elementos de medición, pero el término más correcto es instrumento de medición, escalas de medición y también un sistema de unidades. ¿Sí? Tienen que ser siempre unidades, no podemos mezclar aserrín con pan rallado. Entonces es necesario tener un sistema de unidades. Para eso van a haber escalas, para poder medir las variables, el elemento que nosotros queremos demostrar a través de una hipótesis. Entonces, la escala es una sucesión de medidas que permiten organizar los datos para ser analizados. Vamos a medir algo, lo que nosotros querramos medir, pero para eso le tenemos que dar un valor. Entonces, a esos datos que queremos analizar los tenemos que poner con un valor para poder ordenarlos o para poder evaluarlos. Entonces, concluimos que las escalas o niveles de medición se utilizan para medir variables o atributos. Tenemos distintos tipos de clasificación de las variables. La principal clasificación es variables que describen al objeto que queremos medir o variables que lo cuantifican. Entonces, vamos a ver los ejemplos más adelante. Las que miden la calidad pueden ser nominales u ordinales. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Pero también tenemos variables estadísticas que hablan de la calidad y de la cantidad. Lo mismo que las anteriores. Nada más que algunas acá se denominan ordinales o nominales o de razón o de intervalo. Vamos a ir viendo cada una de estas variables estadísticas que nos importan tanto al momento de hacer un trabajo epidemiológico o hacer un trabajo científico. Hablamos de la escala nominal, es cualitativa. La ordinal también es cualitativa. Pero, ¿qué tiene de diferente la nominal de la ordinal? Bien,
La nominal es una forma muy simple de medir. Acá los datos tienen un nombre que expresa una calidad, algo que se llama categoría o atributo. Y los atributos son excluyentes, es A o es B. ¿Sí? No es posible ordenarlo, porque es una cosa o la otra, es sí o no, por ejemplo. Ordinal es cuando puedo ponerlas en un orden relativo. Ese orden relativo es respecto a la característica que estoy evaluando y se ordenan por rangos. Vamos a ver ejemplos más adelante, ¿sí? Pero no es muy difícil cuando vean los ejemplos, pero sí quiero que tengan el marco teórico para poder de esta manera poder entender cuando se les pida que hagan el proyecto de un trabajo. Ahora bien, las de intervalo son, además, por categorías de atributo, ¿sí? Como vimos anteriormente, se pide medir la magnitud o la distancia relativa entre las categorías. Un ejemplo que está acá puesto es la escala Celsius, pero también puede ser una escala métrica. Y las de razón es donde hay un cero absoluto, donde el cero implica que no existe lo que yo quiero medir. ¿Sí? Por ejemplo, el pulso. Pulso cero es que no tiene pulso, entonces no puedo medir el pulso. 0 kilogramos es que no tiene peso, entonces no puedo medir el peso. Y así como algunos otros ejemplos de los que se están viendo. Vamos a trabajar ahora entonces la escala nominal. La escala nominal, las variables tienen nombre y este nombre las hace diferentes. Cada una tiene su nombre específico y no hay una jerarquía entre ellas, no hay una que sea mayor que la otra. Nada más le damos un nombre a un atributo para decir que esto es este grupo y que esto otro es otro grupo. A ver, ¿cómo lo traducimos a algo que se pueda entender mejor? Los números son números y nada más y son etiquetas y no hay valor matemático en la escala nominal que vincule a los números. Son descriptivas, o sea, la escala nominal describe, es una descripción, o sea, es muy fácil entender y complementar. Entonces, son, por ejemplo, como mínimo dos divisiones, hombre o mujer, sí o no, alto o bajo, no hay más. O podemos poner alto, mediano y bajo, ahí estamos ampliando un poco más, pero no es que los voy a ordenar de esa manera, no hay valor numérico en esto. O bien, género, etnia, raza, edad, etc. ¿Sí? Estas son variables que se pueden utilizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades que tienen una carga genética y se vinculan con la etnia, se vinculan con una raza, se vinculan con el género o con la edad o con el peso corporal. ¿Sí? Bien. Entonces, las de peso corporal en esta no entran. Estaba describiendo algún tipo de enfermedades y por qué a veces utilizamos una escala nominal. Entonces nos quedamos con género, etnia, raza, edad, con alguna de estas cuestiones. Sí, bien. Ahora vayamos a la otra escala, la escala ordinal. ¿Sí? Acá sí hay un orden crítico. Acá la diferencia no se establece, no hay un aspecto integral en esta escala de medición, entonces se le da un valor a cada una de estas variables. ¿Sí? Entonces, el valor que le asignan a estas variables ustedes cuando estén trabajando con variables ordinales es que hay una escala con diferencias
que no se pueden calcular. Por ejemplo, tengo un producto que es pequeño, mediano, grande o extra grande. 1 pequeño, 2 mediano, 3 grandes y 4 extra grandes. Tengo 4 grupos. Ahora, ¿cuánto mide cada uno? Y no lo sé. O sea, no lo tengo definido bien, ¿sí? O sea, en una prueba, el que tiene más puntaje, el segundo mejor puntaje y el tercer mejor puntaje, pero no defino cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero. O sea, es por la nota que se sacan. O bien cuando le decimos a un paciente cuánto le duele de 1 a 10. Es difícil, no todos van a decir lo mismo, pero en esta escala el dolor 2 nos permite saber que le duele poco, mientras que el dolor 10 es que le duele muchísimo. O el estatus socioeconómico, si bien se trata de definir el que está dentro de este rango, pero también es un rango, es algo donde está comprendido una gran cantidad de valores económicos, o bien el grado de satisfacción del cliente cuando les preguntan en esas encuestas que se hacen después de una compra, cómo está, muy satisfecho, satisfecho, neutral, insatisfecho, muy insatisfecho. Entonces, esto permite calcular cómo fue el evento que se quiere medir, ¿sí? Ahora, ¿tiene un valor matemático? No tiene un valor matemático. Mientras que la escala continua son teóricamente posible un número infinito que están espaciados con valores regulares entre dos puntos cualquiera de un intervalo. Corresponden a mediciones, por ejemplo, presión arterial. La presión arterial sabemos que se mide en milímetros de mercurio y el mercurio es 1 milímetro. Entonces, ahí se mide la presión, ¿sí? Bien, el tiempo se mide en segundos, en minutos o en horas, y todos los intervalos son iguales. Lo mismo que la escala que yo elijo para el peso o los valores de potasio en sangre. Estas son las continuas. Mientras que las discretas tienen un número finito de valores, las continuas no. Las continuas pueden ser infinitos, porque de acuerdo al valor que le asigne, bueno, pueden ser un montón. Bien, las discretas tienen un número finito que tienen conteos. Por ejemplo, número de hijos. Esta señora tiene 3 hijos. Entonces tiene el hijo 1, el 2 y el 3. No tiene más. Ahí se termina. ¿Sí? Por ejemplo, las enfermedades es estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. No hay un estadio 10 o un estadio 5000. Por ejemplo, la edad hasta el último cumpleaños. ¿Qué edad tiene hasta hoy? 33 años. Bueno, está bien. La frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? Entonces, estas son las escalas discretas. Bien, ¿y esto qué objetivo tiene, esto de escalas? Con esto empezamos a ver la investigación. La investigación tiene un método y un proceso. La investigación obviamente necesita de método y proceso. Para este método y proceso tenemos que operacionalizar variables. ¿Y las variables cómo las operacionalizamos? A través de las medidas y a través de las escalas. Entonces, a partir de acá empezamos a investigar, porque yo ya puedo comparar las cosas que quiero medir. Entonces, ¿cómo llego al proceso de investigación? Empecemos por el concepto. ¿Qué significa investigar? Hacer algo, hacer una acción o una diligencia, como figura en el enunciado, para descubrir una cosa. E investigación es la acción de investigar. ¿Para qué queremos investigar?
porque queremos saber qué problemas están pasando, tenemos que optimizar las condiciones actuales, vamos a mejorar el conocimiento científico, lo vamos a actualizar. Entonces, cada vez vamos a cubrir mayor campos de interés. En salud, lo que la investigación pretende es tener conocimientos sistemáticos y poder desarrollar políticas o tecnologías de salud. Hablo de políticas, sí, políticas de Estado, políticas sanitarias, no políticas partidarias, aunque las políticas partidarias también podrían salir a partir de investigaciones. Pero el ámbito que nos compete hoy es la política epidemiológica. Entonces, yo tengo que diseñar algo que me permita manejar la salud de las poblaciones sobre las cuales quiero actuar. Porque siempre el objetivo de la investigación y la salud, ¿cuál es? Mejorar la salud de los individuos, de los grupos y poblaciones para reducir las inequidades en salud. O sea, para tratar que todos tengan el mismo acceso a la salud. Para esto, tengo que observar el problema de la salud. Puede ser laboral, puede ser salud pública. Acá puse laboral porque a veces nos olvidamos que pasamos mucho tiempo de nuestras vidas trabajando. Cuando hacemos la observación, empezamos a necesitar recolectar datos, empezamos a necesitar poner tablas, empezamos a necesitar operacionalizarlos, porque esto nos brinda información. Una vuelta que los recolectamos, que los pusimos en tablas, los elaboramos y a partir de acá formulamos una hipótesis. Atento con el término hipótesis, vamos a hablar de las hipótesis. Cuando formulamos la hipótesis, que es lo que nos mueve a la investigación, los tenemos que experimentar. Por eso acá la palabra experimentación, que no entró todo en el mismo, puede ser poner en práctica un modelo de evaluación de la hipótesis. Entonces, experimentando podemos decir que es correcto o decir que no es correcto la hipótesis que estamos investigando. A partir de ahí, ya con la experimentación, habiendo pasado con un método, por eso son tan importantes las escalas y es tan importante definir las variables, vamos a llegar a un informe o a formular una ley. Bien, vayamos a los pasos que tenemos para investigar. ¿Sí? Para el desarrollo de una investigación hay que estudiar para qué. ¿Qué estudiar y el para qué estudiarlo? Por eso va a salir de la observación, de todo lo que conozco, de todo lo que evalúo, qué voy a estudiar y para qué lo voy a estudiar. Cuando contesto la primera pregunta, que ya sé qué voy a estudiar y para qué, cuál es el objetivo de la investigación, bien, voy a empezar por los datos que tengo que recolectar. ¿Sí? Si quiero estudiar cáncer de pulmón en fumadores, voy a investigar personas que fuman y personas que no fuman. Entonces, son los datos que voy a recolectar. Y después de los que fuman, ¿cuántos desarrollaron cáncer de pulmón? Entonces, ahí el cáncer de pulmón y los fumadores son los datos que quiero recolectar. ¿Dónde y cómo recolectarlos? Y bueno, si tengo las historias clínicas o tengo los datos epidemiológicos que salen a partir de las entrevistas que yo hago, voy a ir a esas entrevistas. Por ejemplo, un examen clínico, cuando llega la persona a la consulta, ¿fuma o no fuma? Y si fuma, en algún momento fue tratado por cáncer o está en tratamiento por cáncer. Y a partir de ahí empiezo a recolectar los datos porque ya los voy conociendo. Una vuelta que tengo los datos, los tengo que procesar. ¿Y cómo los proceso? Y los proceso a través de escalas y a través de un método. Esos métodos me van a dar resultados y los tengo que interpretar. Por eso la cuarta pregunta es de los datos que los procesé,
los datos que recolecté, perdón, es cómo procesarlos e interpretarlos. Cuando tengo las 4 primeras preguntas respondidas, voy a la última, que es el cómo los voy a procesar. ¿Cómo los voy a presentar después de procesar? Bien, los voy a presentar de tal manera que sean entendibles. Y esa es la conclusión. Y la conclusión de un trabajo es lo más importante, porque en esta presentación de los datos recolectados, ¿sí?, de procesados e interpretados, los presento para demostrar que lo que yo dije es cierto, que lo que formulé es cierto. En el proceso de investigación, volvamos de nuevo para repasar de otra manera, otra presentación, para que vean que todo se puede presentar. Acá ya vamos más directamente a cómo encuadrar un proceso de investigación. Insisto, no solamente es para un trabajo científico, esto también es para un informe, para un estudio que quieran hacer, pero es para la vida misma, de ustedes como profesionales, como técnicos. ¿Qué se investigará? Y acá aparece la pregunta o el problema que vamos a investigar. Hipertensión en trabajadores de la salud. Ahí ya tenemos una pregunta. ¿Son hipertensos los trabajadores de la salud en comparación con aquellas personas que trabajan en trabajos con el mismo desgaste y la misma carga horaria? Entonces ahí vamos a comparar dos parámetros. La hipertensión en trabajadores de salud respecto a los que tienen igual carga horaria e igual tipo de trabajo que no son trabajadores de la salud. Bien, ¿cuál es la base teórica del problema? Bueno, acá formulamos una hipótesis, entonces digo, en base a la observación realizada en trabajadores de salud, los trabajadores de salud son más hipertensos que aquellas personas que no trabajan en salud con un trabajo similar. Bien, ¿cómo se investigará el problema? ¿Qué método? Entonces, bueno, yo digo, voy a hacer un estudio retrospectivo porque tengo los exámenes preocupacionales y los exámenes periódicos de aquellas personas que están trabajando en salud comparados con gente que trabaja en una empresa con la misma carga horaria y con el mismo ritmo de trabajo. Entonces, a partir de ahí, tomo la presión de unos y de otros, digo quiénes excluyo, quiénes integran el trabajo, y esto me permite decir, una vuelta que ya tengo evaluado la muestra de trabajadores con las cuales voy a trabajar, paso a la cuarta pregunta, que es ¿cuál es el resultado de la investigación? Y si yo veo que a través de los métodos estadísticos que utilicé en la pregunta anterior, me da que es significativa la diferencia de la presión arterial entre los trabajadores de la salud y los que no son trabajadores de la salud, puedo decir que se encontró que los trabajadores de salud tienen en la presión sistólica 30 milímetros de presión más que los que no son trabajadores de salud, y en la presión diastólica 20 milímetros de mercurio más que en los trabajadores de salud respecto a los que no son trabajadores de salud. Entonces formulé una hipótesis. Bien. Entonces, ¿qué pasa en la epidemiología? En la epidemiología, nosotros tenemos una gran población, ¿sí? Esto ya lo vimos anteriormente, pero vamos a repetirlo de nuevo. Entonces, la población es como un iceberg. Hay parte que se ve, que es lo que conozco. Y yo sé que hay gente que en la población que quiero estudiar, estoy hablando de epidemiología, tiene una morbilidad que es
el curso de la enfermedad y una mortalidad, cuántos se mueren por esa enfermedad. De la morbilidad es el daño que tienen durante la enfermedad, que pueden recuperarse o no pueden recuperarse, ahora lo vamos a ver. Pero esto es lo que ve. Ahora también hay algo que no veo, que es aquella gente que no me llega el problema que han tenido, ¿sí? Por eso hablo de mortalidad y morbilidad desconocida, y este es un grupo vulnerable. Entonces, este grupo vulnerable es sobre el que tengo que trabajar, además del que yo sé que tengo que trabajar. Ahora bien, para eso se han desarrollado modelos, para esto que es los grupos vulnerables. Y uno de ellos es el modelo de Lebel y Clark. El modelo de Lebel y Clark habla de la evolución natural de una enfermedad. La evolución natural de una enfermedad es aquella enfermedad que, librada al azar, tenga una evolución. Entonces, empezamos por saber que hay una enfermedad y que hay una línea de salud. De esta línea de salud hacia abajo, la persona está sana. Entonces no pasa por estos periodos. Pero sí hay poblaciones vulnerables en donde hay un periodo de inducción. ¿Qué significa un periodo de inducción? Yo estoy frente al germen o a la noxa que me va a causar una enfermedad, pero todavía no hay una enfermedad. Estoy frente al riesgo, ¿sí? Estaba la pandemia de COVID. El COVID estaba ahí. Y la población vulnerable éramos todos en aquel momento, en un primer momento. Pero no todos se iban a enfermar. Algunos no se enfermaron. Bien, pero hubo otros que sí se enfermaron. ¿Y cuándo se enferman? Cuando la noxa o el agente ingresa al organismo. Pero todavía no hay ninguna manifestación. Entonces, como no hay manifestación, se habla de un periodo de latencia, en donde está, pero no se siente. Por eso se habla de lesiones presintomáticas, ¿sí? Antes que aparezca el síntoma. Entonces, el paso siguiente es cuando ya ocurre la enfermedad que se empieza a manifestar. Por eso hablamos de fase clínica. Y la fase clínica, donde ya la persona está enferma, puede evolucionar de tres maneras. Se puede morir, se puede curar o se puede hacer crónica. Muerte sabemos lo que es, la cura sabemos lo que es, y la cronicidad son patologías como la diabetes, por ejemplo, que se trata de sostener y mantener, pero no hay una cura respecto a la diabetes. Existen distintos modelos de prevención, que son los que están abajo de este cuadro. La intervención de prevención primaria, la intervención de prevención secundaria y la intervención de prevención terciaria. ¿Sí? Vamos a ver por qué interesan estos niveles de prevención. En la intervención primaria, abreviada como IPP, es la que nos importa más desde la epidemiología. ¿Por qué? Porque es trabajar antes que se produzca la enfermedad. Conocemos el riesgo. Entonces, como conocemos el riesgo, por ejemplo, la hipertensión provocada por el sedentarismo y el exceso de peso. Para seguir hablando de hipertensión, puede haber otras enfermedades, pero si hablamos de la hipertensión, entonces nosotros ya sabemos que el sedentarismo y el exceso de peso llevan a la hipertensión. Entonces, tenemos que eliminar esos factores de riesgo para que no haya enfermedad. Entonces, o para disminuir la incidencia, el número de casos nuevos, de la enfermedad. Entonces, ¿esto qué hace? Va a mejorar la condición social y la condición económica. La persona que está sana rinde mucho más que la persona que está enferma, y esto también impacta no solo en la economía general,
sino en la economía familiar y personal, porque también hay que pensar la salud en términos de la recuperación de la persona. La persona enferma tiene un impacto económico también. Esto para cuando se hablen de las teorías economicistas. Por eso la salud no es un gasto, sino es una inversión. ¿Una inversión en qué? En mejorar la condición económica y social de las personas o de las poblaciones, ¿sí? Porque siempre, y esto lo habrán escuchado muchas veces, siempre es mejor prevenir que curar, porque la cura tiene un costo. Y esto es la intervención preventiva primaria. La intervención preventiva secundaria es cuando ya sabemos que está la enfermedad, que puede empezar a dar síntomas y tenemos que frenar el desarrollo de esta enfermedad. O sea, tengo gente sedentaria y obesa. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que detectarlos y después tengo que convencerlos que bajen de peso y que comiencen a caminar o a moverse un poco más o a tener una vida más activa. Porque ya están con hipertensión y puede ser que les haya subido un poco, que estén cerca de los valores máximos, pero que no lleguen a estar hipertensos. Entonces, puedo trabajar en intervenir. Ahora bien, ya llegué a esto y la intervención va a generar un movimiento mayor en estas personas que en la intervención preventiva primaria. Mientras que la intervención preventiva terciaria, esto es cuando ya la persona la tenemos enferma. Entonces acá ya hay gastos de medicación, hay gastos de diagnóstico, hay acciones en internación y hay intentos de curación. Bien, entonces acá, ¿qué se busca? Reducir el daño, porque la persona ya tiene una morbilidad, ya cayó enferma, ¿sí? Esa persona ya está en un periodo en el cual deja sus actividades habituales para intentar curarse o reducir el daño, poder reintegrarlo a su entorno, a donde vino, si es un chico a la escuela, a que pueda volver a jugar, a que pueda volver a interactuar con su entorno. Esto es tratar de curarlo. Ahora bien, si pasa a estar crónico, tenemos que facilitarle la vida a esas personas para que se adapten lo mejor posible al medio del cual vinieron. Esto es lo que hacemos con los pacientes crónicos. Y sobre todo, en los dos casos, después de la cura o de la atención, si la enfermedad fue más grave, hay que rehabilitarlo físicamente, psicológicamente si fue más grave, e integrarlo socialmente si quedaron con alguna secuela invalidante. Fíjense que la intervención preventiva terciaria es mucho más compleja y costosa que la primaria. Compárenlas, es importante este tipo de prevención en epidemiología. Es la base para entender el porqué de la epidemiología. Bueno, vamos a las hipótesis. Dijimos que observábamos y de la observación vamos a la hipótesis. Entonces, un repaso de todo lo que estuvimos viendo. Vemos que hay un problema. Vemos que hay un problema. Vemos este problema de una forma más minuciosa. Empezamos a desmenuzar el problema para saber qué variables voy a investigar, ¿sí? O cuál va a ser la variable dependiente y cuáles van a ser las variables dependientes y cuál va a ser la variable independiente y qué información teórica tengo de eso, dónde voy a ir a buscar más sobre el tema que quiero, el problema que estoy viendo. Cuando ya tengo identificadas las variables y la información teórica, ya ahí decido investigar.
porque este problema tiene una solución. Y lo que yo voy a investigar es cómo llegar a la solución de ese problema. Para eso paso al estadio siguiente, que es la experimentación. Es donde voy a empezar a desarrollar un material y método para verificar que lo que yo estoy diciendo sea correcto y que otro pueda llegar, siguiendo los mismos pasos, al mismo resultado que llegue yo. Cuando lo verifico y lo compruebo, lo difundo. Porque, ¿cuál es el objetivo final? El conocimiento. Entonces, yo llegué a este conocimiento a través de todos los pasos anteriores. ¿Y cómo lo presento? A través de un documento. Puede llamarse trabajo de investigación científica, informe, tesis, tesina, ensayo, a estas cuestiones. Así es como yo lo puedo difundir. Entonces, la hipótesis es un enunciado que realiza el investigador cuando ya conoce a fondo lo que quiere investigar. Ese tema que quiere investigar a través de la observación y del marco teórico que tiene que ser congruente con la pregunta que motiva la investigación. Bien. Entonces, ¿qué son las hipótesis? Son guías de investigación para estudio. Entonces, va a dar una idea de lo que quiero probar y de lo que voy a definir como una explicación de tentativa, porque el término tentativo es muy importante porque todavía no lo probé, no lo pasé por el material y método del fenómeno que voy a investigar o del fenómeno investigado. ¿Sí? Entonces, siempre la hipótesis es una proposición. Es una proposición sobre las bases teóricas y observacionales que ya están. Entonces, son respuestas provisorias a las preguntas. ¿Sí? Respuestas provisorias a las preguntas. ¿Qué pregunta puedo hacer? Bueno, de lo que veníamos hablando. ¿Por qué las personas que trabajan en salud, sedentarias y con sobrepeso son hipertensas? Entonces voy a investigar las causas. Son hipertensas porque el exceso de peso genera un mayor gasto cardíaco y alteraciones hormonales. Se los estoy poniendo fácil, generalmente es más difícil estudiar esto, ¿no? Pero bueno, lo que tratamos es que se entienda, ¿sí? Pero todo empieza por una pregunta. La pregunta define lo que voy a investigar, define las variables, me da el marco teórico y a partir de ahí empiezo a formular una propuesta con una respuesta provisoria para pasar al material y método. Todas las hipótesis se desarrollan y se escriben de la misma manera. No. Pero primero, la hipótesis tiene que ser algo real, no puede ser algo inventado. ¿Sí? Es algo que tiene que estar observado y de alguna manera estar sustentado en el conocimiento previo. Ahora, las variables, ¿sí? O los términos en los cuales voy a formular la hipótesis siempre tienen que ser muy concretos, muy precisos y los tiene que comprender toda persona que lea la hipótesis. ¿Por qué? Porque si yo digo en términos vagos o no lo expreso claramente, nadie va a darle importancia a la hipótesis. Tal vez las personas que tengan sedentarismo sean felices. Es una cuestión muy, muy vaga, no necesariamente es real. Entonces van a decir, bueno, que pase el que sigue. Esto no me interesa, no lo voy a leer.
Entonces, las variables y la propuesta de la hipótesis clara y verosímil, lo tengo que entender. ¿Mm? Por ejemplo, fíjense esta cuestión que les voy a plantear ahora. La disminución del consumo de petróleo en los Estados Unidos se relaciona con el grado de aprendizaje de los niños que asisten a escuelas públicas en Buenos Aires. Es una pavada total lo que les acabo de leer, absolutamente irreal, no es clara y no es creíble. Entonces, esta hipótesis obviamente que es desechada. ¿Está bien redactada? Sí, está bien redactada. ¿Suena científico? Sí, suena científico, pero no tiene ningún valor. ¿Mm? ¿Desde cuándo los chicos que van a la escuela pública en Buenos Aires tienen relación con el precio del petróleo de Estados Unidos? ¿Mm? No, esto no, ni siquiera es evaluable. Por eso, cuando ustedes elijan qué investigar y cómo investigarlo, no pueden llegar a hipótesis como estas que les estoy leyendo, porque esto es una absoluta pavada. ¿Mm? Bien, tienen que ser observables y medibles. Acá les pongo algo que bueno, es que digo, las mujeres más felices se van al cielo, como pueden ser los hombres más felices se van al cielo, o las personas más felices se van al cielo. ¿Cómo sabemos después de muerto quién se va al cielo, o si existe el cielo, o si existe el infierno? No voy a entrar en la discusión teológica, pero esto obviamente no puede ser. Es algo observable y medible. Esto no. Y se los estoy demostrando por el absurdo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esto tiene una explicación más adelante, el demostrar por el absurdo. Entonces, lo que está en blanco es lo importante, lo que está en rojo es la demostración por el absurdo. ¿Sí? Entonces, el quinto punto es que la hipótesis tiene que tener una forma de ser demostrada, o sea, tiene que haber un método estadístico, un método probatorio, un método basado en la estadística, basado por un modelo matemático, para que lo pueda probar. ¿Mm? Fíjense que siempre hay tablas, siempre hay comparaciones en los trabajos de investigación que permite probar. ¿Para qué? Para que otro llegue a la misma conclusión. Entonces, si quiero hacer este trabajo e investigar esta hipótesis, tengo que poder hacerlo. Si estoy generando algo tan difícil que no puedo hacerlo, mejor no lo hago. Bien. Entonces, en el ámbito de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables. Por lo menos tiene que haber una variable independiente y una variable independiente. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más. Va a complicar mucho más el método para demostrar la hipótesis. ¿Sí? Ahora bien, esas proposiciones sobre esas variables tienen que ser basadas en un pensamiento organizado y sistematizado, porque ya vimos lo que pasa cuando es un pensamiento desvolado, que no guarda ninguna relación ni ninguna correlatividad con un método que pueda utilizarse en esta cuestión. Entonces, vamos a ver cómo es el cóctel para formular la hipótesis. Bien, primero hay que observar muy detalladamente el objeto de estudio. Tengo que saber muy bien lo que voy a estudiar. Y para saber bien, primero tengo que observarlo, tengo que verlo. Después que observo, voy a reunir toda la información que haya sobre ese punto. Y a partir de ahí voy a pensar una solución. Esto es la formulación de la hipótesis. ¿Sí? Primero la observación, el estudio, hay que leer, hay que estudiar, hay que agotar todas las posibilidades que estén al alcance de ustedes para obtener una solución
y llegar a una hipótesis. ¿Está? Bien. Les dije que no todas las hipótesis eran iguales. Hay hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Vamos a trabajar sobre estos 4 tipos de hipótesis que son las que tienen que conocer porque en muchos trabajos se piden estas hipótesis o mismo ustedes se las pueden plantear y cuando están trabajando ven este proceso de formulación de hipótesis y pueden incluir una o más de una de estas hipótesis. Bien, las hipótesis de investigación, ¿qué son? Como dijimos anteriormente, son las que van a dar lugar a una investigación para poder demostrar justamente la hipótesis y llegar a una conclusión o un informe final. Bien, entonces, son proposiciones tentativas, no son concluyentes. Concluyentes es cuando están demostradas. Esto no me voy a cansar de repetirlo para que les quede muy bien. Nunca una hipótesis es concluyente. Entonces, van a hacer una proposición tentativa entre una o más variables que cumplen con los requisitos de describir un valor pronosticado, tener una correlación, poder trabajar con grupos diferenciados y tener una causa. Esto es lo que marca la hipótesis de investigación. La hipótesis descriptiva es de un dato o un valor que se pronostica. Por ejemplo, acá lo que les doy de una hipótesis descriptiva, ¿sí? Es que el aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años va a ser un 20% mayor en un contexto específico dentro de un país. ¿Sí? Bien, o sea, va a haber un aumento de divorcios esto es pronóstico. ¿Por qué? Porque esto me da pie a un estudio prospectivo, a ir hacia adelante. Otro puede ser la inflación en el próximo semestre no será superior al 3%. Bueno, tengo que demostrarlo. Y a fin del semestre, sacando mes por mes la inflación general, voy a saber si fue del 3% menor o superior. Estas son las hipótesis descriptivas de un dato o un valor que se pronostica. Bien, las hipótesis correlacionales, ¿sí? A esto se corresponde esto otro. Por ejemplo, a una mayor autoestima habrá menor temor al éxito. Entonces, esto es para un estudio psicosocial, ¿sí? Y esto se da a veces en educación, o sea, fomentar la autoestima para que no tengan miedo al éxito. Entonces, sube la autoestima y baja el temor. A mayor autoestima, mejor temor a hablar en público. Puede ser otra, ¿sí? Entonces, una sube y la otra baja. Otra correlacional es una exposición incrementada al ruido, sube, aumenta los acúfenos en los trabajadores de una fábrica de autopartes y genera mayor ausentismo. Entonces, la variable independiente es el ruido, acúfenos y ausentismo. Sube el ruido y sube el ausentismo y suben los acúfenos, que son sonidos en los oídos de tipo metálico que se escuchan aunque no haya sonido. Estos son los acúfenos. Esta es una hipótesis correlacional. Bien. Hipótesis de la diferencia entre grupos. Bien, tomamos dos grupos. Acá implica que no solamente se estudia un solo grupo. El tiempo que tardan en demostrar o en desarrollar síntomas del SIDA, ya acá está el síndrome, el tiempo que tardan en mostrar los síndromes del SIDA,
las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que el de las que adquieren el virus por transmisión sexual. Los dos adquieren el virus, uno por transmisión sanguínea y otra es por transmisión sexual. ¿Sí? ¿Y qué comparo? La aparición de síntomas. Bien, esto es la hipótesis de diferencia entre grupos. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Bien, causa, ¿sí? Esto produce esto. Entonces, la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos y en las hijas. Entonces, hay una relación entre las variables, o sea, desintegración del matrimonio, baja la autoestima, ¿sí? Entonces, la desintegración del matrimonio provoca baja autoestima. Es de causalidad. Esto causa esto. La satisfacción, vamos a hablar en términos ergonómicos. La satisfacción sobre la calidad de diseño ambiental en el interior de una oficina incrementa significativamente la satisfacción de sus ocupantes y sus desempeños laboral. Una por la negativa, otra por la positiva, pero las dos tienen una relación de causalidad. Esta variable implica estas otras variables que voy a medir. ¿Sí? Bien. Hipótesis nula. La hipótesis nula es la forma de demostrar por el absurdo la hipótesis que yo formulo. Esto tiene valor. Hay muchos trabajos que van a ver que se formula una hipótesis nula. Entonces, se formula la hipótesis nula en parte para sostener y darle mayor valor a la hipótesis de investigación. Entonces, la hipótesis nula es el opuesto a la investigación. Entonces, esto es para refutar o negar la hipótesis de investigación. Entonces, si yo digo que, y vamos a seguir en términos sociales, ¿no? Estamos en epidemiología, por eso el valor de las investigaciones sociales es importante. Los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Entonces, los varones le atribuyen más importancia al atractivo físico que las mujeres adolescentes. Bien, esta es la hipótesis de investigación. La hipótesis nula es lo opuesto. Los adolescentes varones no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las mujeres adolescentes. Esa es la hipótesis nula. Entonces, sirve para darme cuenta, ya al tratar de demostrarlo negativamente, si estoy acertado o no estoy acertado con la hipótesis de investigación propuesta. Entonces, formulo por el absurdo, formulo la negativa. Bien. También hay hipótesis alternativas, ¿sí? Entonces, esto es alternar a la hipótesis de investigación y a la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque la hipótesis se presenta de esta manera. Entonces, una hipótesis de investigación sería: esta silla es roja, y la hipótesis nula: esta silla no es roja. Ahora, las hipótesis alternativas dirían: esta silla es azul, esta es verde, esta es amarilla. Entonces, se presenta la hipótesis de otra manera, se amplía el campo de la investigación porque cada una de la hipótesis alternativa tiene una descripción distinta, pero que van a formar parte de una hipótesis de investigación diferente a la hipótesis nula o la hipótesis de investigación. ¿Sí? La hipótesis alternativa abre el juego. Las hipótesis alternativas en la redacción, ustedes van a ver H mayúscula como A minúscula, y solamente las van a utilizar cuando hay otras posibilidades
además de la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Por ejemplo, el color de las sillas. Quiero saber si el color de las sillas es rojo, o cuál es el color de las sillas. Entonces digo, esta silla es roja, esta silla no es roja. Bueno, eso no me sirve. Abro a hipótesis alternativas. ¿Sí? Eso era fácil. Ahora, ejemplos de las descriptivas. ¿Sí? La proporción de mujeres fumadoras ha aumentado en la última década. Hipótesis descriptiva 2. El personal expuesto al gas radón tiene un riesgo mayor de cáncer pulmonar. Los trabajadores varones de buques pesqueros en zonas de frío oceánico tienen mayor riesgo de padecer enfermedades articulares. Ahora, estas tres hipótesis las formulo como hipótesis nulas. La proporción de mujeres fumadoras ha disminuido en la última década. ¿Sí? En vez de aumentar, disminuyó. El personal expuesto al gas radón tiene un riesgo menor al cáncer pulmonar. Esta es la hipótesis nula. Los trabajadores varones de buques pesqueros en zonas frías oceánicas no tienen riesgo de padecer enfermedades articulares. Entonces yo me pregunto, ¿tienen riesgo o no tienen riesgo de desarrollar enfermedades articulares los trabajadores varones expuestos al frío oceánico? Y a partir de ahí empiezo con el material y método, defino el universo, defino el muestreo y qué tipo de trabajo voy a hacer. Las hipótesis de correlación, ¿sí? Mayor cantidad de horas de capacitación, mayor cantidad de mayor seguridad operativa. Esto es correlación positiva. Mejoro esto y mejora esto otro. Esta es la correlación positiva. Las vimos anteriormente, ¿eh? Estamos repasando con algunos ejemplos. Ahora vamos a una negativa. Menor experiencia en la tarea asignada tiene menor confianza. Bajo esto y me baja esto, es negativo. Ahora la mixta, ¿sí? Mayor satisfacción del cliente, menor número de reclamos. Correlación mixta. Bien. Hipótesis de diferencia de grupos, la vimos anteriormente. Vamos a ver este ejemplo. El efecto persuasivo de una campaña para prevenir accidentes laborales es mayor en medios visuales que en cartelería preventiva. O sea, el efecto persuasivo es mejor en medios audiovisuales que en la cartelería preventiva. Es por el tipo de campaña que uno quiere desarrollar. Hipótesis alternativas. Seguimos con los ejemplos. La proporción de mujeres fumadoras, casadas, solteras, separadas, viudas, en unión de hecho y concubinato ha aumentado en la última época. Entonces, la mujer en relación a la pareja. Esto es lo que estoy midiendo. Entonces, ¿cómo pueden ser? Pueden ser casadas, solteras, separadas, viudas, en unión de hecho y de concubinato. Tratamos de abarcarlo más. ¿Y qué medimos? Si aumenta la proporción de mujeres fumadoras. Bien. Otra hipótesis alternativa es los trabajadores de buques pesqueros en zonas de frío oceánico o zonas subantárticas, en vez de decir de frío oceánico, defino los trabajadores varones, acá, perdón el artículo está mal puesto, los trabajadores varones de buques pesqueros en zonas subantárticas, frío oceánico, zonas subárticas, frío oceánico, zonas antárticas, frío oceánico y frío oceánico del Ártico tienen mayor riesgo de padecer enfermedades articulares. O sea, desglosé lo que es el frío oceánico. Entonces esto me permite saber si en las diferentes zonas del Ártico o en las diferentes zonas del Antártico tengo mayor cantidad de enfermedades articulares, pero todas están vinculadas al frío oceánico. Cuando hablaba si hay mayor cantidad de mujeres fumadoras, estoy hablando que las puedo separar también en relación a su pareja.
Y la hipótesis de investigación es la creación de un material con propiedades de la mucosidad del caracol funcionará mejor como un adhesivo fuerte y reversible. Esto también me permite generar un adhesivo orgánico para algún tipo de elemento curativo. Y en la última de esta serie, es un repaso. Hablamos que la edad es el factor predisponente para la aparición de trauma acústico en los trabajadores. Bueno, un segundito para que piensen cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Se las vuelvo a leer. Traten de adivinarlo. La edad es el factor predisponente para la aparición de trauma acústico en los trabajadores. La variable dependiente es el trauma acústico. ¿Sí? Bien. Y la variable, ¿por qué? Porque lo que yo quiero saber, si la edad, si la edad es lo que genera el trauma acústico en los trabajadores. Bien, esto era a manera de repaso, no tiene que ver con lo que vimos, es solamente para despertarlos un poquitito después de un poco más, apenas más de una hora de esta clase. Bueno, está la guía de esta clase y repásenla porque esto es importante. Hasta la próxima clase.